Saludos. Ayer no pude llegar al canal, tuvimos que poner uno de los programas anteriores, pero no por enfermedad ni nada, sino que es que hubo una conspiración. Los caraquistas, como yo venía a celebrar el triunfo de Magallanes, trancaron la ciudad. Entonces no se puede llegar aquí, un lío. Claro, ellos pensaron que yo no iba a celebrar, pero claro que voy a celebrar que el glorioso equipo del Magallanes es campeón, que vino de atrás, que construyó una épica, una historia que Venezuela tiene ahora con toda la tragedia que nos ha tocado vivir en la política, ahora tiene una esperanza. Tú eres caraquista, ¿verdad? Yo soy caraquista, claro, y siempre lo seré, Kiko, pero ¿Y no te da pena? no, me da mucha pena la forma como tú celebras, pero está bien. Porque es un poco vanidosa. Sí, es un poco vanidosa, pero eso tiene mucho que ver con el espíritu magallanero. Que somos así. Los caraquistas siempre hemos sido No, gente, pues son soberbios. Los caraquistas son una cosa que se la dan de, ay, chuma, chuma, chuma. No, nunca. Hola, Kiko, ¿cómo estás? Gracias. Carlos Valero es nuestro invitado. Carlos, fíjate, vamos a meternos en el momento político. Hay una situación que se produjo el 3 de enero, que al intervenir los americanos produce un proceso nuevo. Estamos en un nuevo episodio. Ese episodio tiene que obligar a los factores de la política a tomar conciencia de que el conflicto, como lo vivimos, los 26, 27 años de darnos duro, que partimos la sociedad venezolana, la iglesia, la educación. Hay una carta de... ¿Tú no has visto que con todo lo que pasó, hay gente, el Consejo Universitario de cualquier universidad autónoma, siempre se pronuncian por lo que sea, bueno, no dicen nada de lo que está ocurriendo. La iglesia no puede decir nada porque está partida, tiene una guerra ahí entre los cardenales y el arzobispo de Caracas que uno no entiende. Y donde te metas vas a encontrar conflicto. Ahora, ese conflicto tiene una oportunidad con lo que está ocurriendo. Dentro de todo lo malo siempre hay oportunidad, que es que cambiemos. Pero para cambiar tiene que haber una comprensión del momento. Sí. Bueno, fíjate, yo lo primero que debo expresar es que... ¿Es celebrar el Magallanes? No, bueno, gracias. Felicitaciones a todos los magallaneros. Así me gusta. Nosotros somos de los venezolanos que nunca segregamos, nunca dividimos y nunca estamos en esas posiciones antagónicas. Así que disfruten su triunfo, magallaneros. Mira, yo creo que nosotros tenemos que celebrar o hacer nuestra la expresión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuando habló de que estamos frente a una nueva era política. Esa nueva era política tiene unos elementos propositivos que nosotros aspiramos que se reproduzcan y tiene unos elementos del pasado que deberíamos definitivamente olvidarnos de ellos. Por ejemplo, yo estoy absolutamente persuadido, Kiko, de que si en este país no hubiese habido una división tan grande de la sociedad, sería imposible que ocurriese lo que sucedió el 3 de enero, porque nunca hubiésemos tenido ese conflicto interno que también se transformó en un conflicto externo. A mí me asombra cuando, por ejemplo, estamos nosotros metidos en el tema de la geopolítica cuando nunca nos habíamos involucrado en eso. Nosotros como país siempre tenemos intereses económicos, tenemos intereses políticos, tenemos intereses culturales, pero no habíamos estado jugando esa especie de... en esas grandes ligas de la geopolítica, entonces bueno, están los rusos y los chinos y los iraníes, y por otro lado está Occidente, y entonces yo estoy de un lado. Y bueno, resulta que estamos viviendo un momento en el cual el consenso que se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió la formación de las Naciones Unidas, ese consenso murió. Murió de alguna manera porque Naciones Unidas, con su composición y esa cosa de un Consejo de Seguridad que tenía capacidad de veto e imposibilitaba que se tomaran decisiones efectivas, fue haciendo ese organismo inoperante. Y también murió entonces cuando viene la guerra de Ucrania, los conflictos en el Oriente Medio, lo que pasa en África. Y bueno, frente a eso estamos en un estado en el cual la fuerza, o aquello que llamaba Clausewitz, de la guerra es la política por otros medios, eso va a ocurrir y seguirá ocurriendo. Al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, sí, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Lo dijiste al revés. Yo para echarte broma, ¿vale? Está bien. Tú sabes que... Pero en todo caso, ¿de qué estamos hablando? Que decir que vamos a Naciones Unidas a expresar
nuestra inconformidad, porque hubo una acción militar, eso no va a funcionar. Lo único que puede funcionar para que Venezuela recupere autonomía y recupere una soberanía plena es que los venezolanos estemos unidos. Y para que los venezolanos estemos unidos, no podemos tener venezolanos de un tipo, venezolanos de otro tipo, personas que están detenidas por la forma como piensan. Creo que tampoco deberíamos tener una sociedad tan excesivamente llena de alcabalas. O sea, tú vas rodando por Caracas y... Sí. O sea, Digamos, es excesivo eso. No, es excesivo, pero además es intimidante contra el ciudadano. Y yo espero que esa no sea la nueva era política. Eso es más bien el pasado. Claro, la nueva era política a la cual se refirió Delcy Rodríguez. Después hay otro tema, que es la ley de amnistía. A nosotros nos parece muy importante que esa ley de amnistía se discuta con celeridad, que incluya también a los amnistiados, que incluya a todo el mundo, que incluya a los diputados de la fracción que hacen oposición en la Asamblea Nacional, pero que también incluya voceros de la oposición que están fuera, voceros que han decidido nuevamente comenzar a participar. Es decir, nosotros tenemos que sanar las heridas, pero no podemos sanar las heridas, Kiko, si el cambio es sencillamente táctico porque ocurrió un fenómeno. O sea, si aquí no hay de todos los sectores de la sociedad un mea culpa y un decir, mira, nosotros no podemos continuar con esta dinámica destructiva, vamos a enfocarnos en 4 o 5 temas. Enfoquémonos en el tema de la educación, que es muy importante. Enfoquémonos en el tema de que la industria petrolera funcione y sea un motor muy importante para que tengamos muchísima capacidad de invertir. Enfoquémonos en el turismo, enfoquémonos en la inteligencia artificial. O sea, vamos a enfocarnos en esos temas y vamos a tratar como sociedad, creo, de salirnos un poco de lo que solamente empobrece. Tú vas a Irán o vas a Rusia y ves una sociedad profundamente golpeada por las guerras, la inversión militar es excesivamente gigante. Lo mismo ocurre con China. Claro, China es mucho más grande la economía, pero lo que invierten en armamentos y en prepararse para supuestas guerras. O sea, nosotros deberíamos salirnos de esa dinámica. Eso no implica que no tengamos unas Fuerzas Armadas poderosas, pero que tengamos unas Fuerzas Armadas más bien disuasivas y que nuestra política exterior esté más centrada en intereses económicos, culturales, en nuestros aliados naturales, que en unas, dinámicas geopolíticas en donde nunca debimos habernos metido, Kiko. Esa es la verdad. Fíjate, yo pensando sobre lo que estás diciendo, el primer progresista, para ponerle, que llega al poder y lo dejan quieto, que sobrevive, inclusive a un golpe de Estado, Chávez. Chávez probó un efecto dominó. Entonces, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, después de su triunfo y sobre todo después de su regreso del 11 de abril. Chávez cuando gana en el Ateneo de Caracas dice, yo no voy a pelear con los americanos, clarito lo dice, pero después del 11 de abril, con la cercanía con Fidel cuando se metió en Chile, el golpe, Sí, claro. y cuando se metió aquí, bueno, qué casualidad, ¿no? Comienza a radicalizarse, bueno, porque hay un proceso de conspiraciones que sigue contra él y comienza toda esta cosa, como es más leña para la candela, pues es más feo, más duro. Ah, pero ¿qué ocurre? Ese proceso de radicalización, cuando Chávez va a Washington y dice, azufre, Bush estaba peleando con los afganos, con los que habían puesto las 2 torres, estaba metido en el Medio Oriente, Irak, Siria, todo aquel lío. Y entonces, claro, Chávez pudo sobrevivir, pero esa política antiimperialista, una vez que Estados Unidos recupera su estabilidad, fíjate, comienza a convertirse en ruptura. Y apareció Obama. Y en costos, Kiko. Y en sí, costos para nosotros como sociedad. Y luego, el hecho que democráticamente no hubiese solución, sino una peleadera, porque nadie reconocía los resultados electorales y todo era una intriga, una cosa, hizo que una parte de la oposición que se sintió estafada, vulnerada, reprimida, fregada, fuera a buscar al hermano mayor, ¿sí? Que es lo que ocurre cuando aparece Guaidó. Ahí nos metimos en la geopolítica y Maduro, que no era Chávez, comenzó a actuar frente a ese proceso, yo creo que cerrándose, protegiéndose, ¿no?
pero al cerrarse, bueno, se radicalizaron y Y pasa lo que pasa. pasa lo que estamos. pasó. Entonces, vamos a hablar de todo eso cuando regresemos.